Buenas a todos chicos, bienvenido una vez más a mi canal. Soy Piel de Víbora, su asistente reptil. Pues chicos y chicas, en el vídeo anterior pues yo estuve hablando acerca de cómo preparar y el método de incubación para los huevos de gecko leopardo. Pues en este vídeo yo os voy a enseñar cómo yo hice pues mi incubadora casera. Me ha resultado bastante bien, no he tenido ninguna baja, ya tengo aproximadamente 2 años con ella y va de maravilla. Y pues yo os voy a mostrar los materiales que yo usé, cómo la hice, y lo barato, y lo sencillo, y lo fácil que es. Empecemos. Pues como pueden ver ahí, yo utilicé pues una neverita de esa que venden de poliestireno o isotérmica. En muchísimos países pues la llaman de otra manera, pero más o menos ustedes tienen una idea de la nevera que yo utilicé. También utilicé un termostato. Más adelante voy a decirle la función del termostato y por qué es tan importante en la realización o en la fabricación de una incubadora casera. También ocupé una placa térmica. También ocupé termómetros para poder monitorear la temperatura interna dentro de la nevera. Pues voy a enseñarle. Déjame coger mi teléfono para mostrarle. Aquí pueden ver, miren, utilicé este termómetro, como pueden ver ahí, este termómetro, pues yo lo pegué con esta cinta de doble cara, para así tener una visualización de la temperatura que hay interna. Mírenla aquí. Aquí tengo 4 huevos de geckos crestados incubando. Estos tienen ya aproximadamente 35 o 38 días. Tengo que checar el calendario para estar exacto. Estos 2 huevos también son de gecko crestados. Lo puso hace una semana. Aquí pueden ver un termómetro digital. Pueden utilizar cualquier tipo de termómetro, sea análogo, sea digital, sea tipo de mercurio. Pero yo os recomiendo mejor los digital como este, porque así son más cómodos y es más simple pues mirar y monitorear la temperatura, a diferencia de los análogos. Y aquí está la placa térmica. La placa térmica lo que va a hacer es que va pues a calentar la incubadora, ¿no? Y aquí pues tengo el termostato. La función del termostato es indispensable a la hora de fabricar una incubadora casera. ¿Por qué motivo? Porque si no se le tiene un termostato, lo que va a hacer la placa térmica es que va a sobrecalentar y no va a haber una temperatura pues precisa dentro de la neverita, y lo que va a suceder es que la temperatura puede dañar los huevos por sobrecalentamiento. La función del termostato es cuando uno le programa pues una cierta temperatura, dependiendo del tipo de huevo que sea, lo que va a hacer es que cuando la temperatura llegue a la temperatura programada, lo que va a hacer es que va a tumbar la energía eléctrica de la placa térmica, y la temperatura pues no va a seguir elevando, sino que se va a mantener entre ese promedio. Va a estar prendiendo y apagando constantemente conforme la temperatura vaya bajando un poco. Mayormente siempre los termostatos no permiten que la temperatura baje mucho. Hay termostatos que se programan que uno lo puede poner a que no baje más de 1 grado o 2 grados, todo dependiendo. Pero en mi caso, el termostato que yo tengo no deja que baje más de 2 grados. Siempre se mantiene pues estable. Muy importante, la placa térmica no puede estar pegada de los huevos, porque pues los huevos pueden recibir más temperatura de la programada, y lo que va a suceder es que la temperatura que va a estar dentro de la nevera va a ser inferior a la temperatura que van a tener pues los huevos. Me explico. Todos los termostatos siempre vienen con una sonda. La sonda es lo que va a mandarle la señal aquí al termostato. Una vez la temperatura programada alcance el límite que nosotros le programamos, lo que va a hacer es que va a tumbarle la electricidad a la placa térmica. ¿Qué sucede? La sonda es muy importante ponerla lo más cerca posible al contenedor, porque si se pone cerca de la placa térmica, lo que va a hacer es que la temperatura a la sonda va a ser mayor a la que tienen los huevos.
Cuando una vez la temperatura programada alcance al termostato, si está muy pegado a la placa térmica, lo que va a suceder es que los huevos van a tener menos temperatura que la que está monitoreando la sonda del termostato. Por eso es muy importante siempre mantenerlo juntito, al igual que el termómetro, porque si la sonda del termómetro se mantiene en otra área de la neverita, lo que va a suceder es que va a haber una diferencia y una variación en cuanto a temperatura, porque el termómetro va a marcar, si el termómetro está cerca de la placa, lo que va a marcar es mayor temperatura a la que está marcando el termostato o otros termómetros que nosotros pues tengamos presente dentro de la neverita. En mi caso también tengo uno digital, este lo tengo yo aquí encima de un contenedor, y la sonda siempre yo la pongo cerca de los contenedores para que así la temperatura que manda la placa térmica cuando llegue al termostato será la misma que van a recibir pues los contenedores. Aquí también tengo un cuenquito de agua, muy importante tenerlo. Hay personas que no lo tienen, hay personas que sí, pero en mi caso yo lo pongo porque esto me favorece. Yo sé que muchos me van a preguntar que si ya tienen la humedad necesaria, pues los contenedores de la incubación, porque hay necesidad de agregar humedad adicional. Pues me explico. Sucede que dentro de la nevera, por el calor de la placa térmica, lo que se genera es un clima seco, y lo que hace es que en la mayoría de los casos, no en todo, lo que va a hacer es que va a secar un poco más rápido pues la humedad de la vermiculita o la perlita, en caso de que se usen ambas de las dos. La idea de poner un cuenco de agua pegado de la placa térmica es para que se cree pues un clima tropical y un clima húmedo, para que así pues la humedad de la perlita o la vermiculita pues se mantengan y perduren por mucho más tiempo. Es muy importante que los contenedores estén lo más lejos posible de la placa térmica, como ya había dicho, para que así pues los contenedores no reciban con demasiada potencia y exceso de calor directamente de la placa térmica. Hay que mantenerlo lo más lejos posible, así es que yo lo tengo. Quizá muchas personas que han fabricado pues incubadora casera tienen otros métodos, pero este es el método que yo uso y me ha resultado pues bastante bien. Pues materiales que usé, como había dicho antes, un termómetro digital tipo sonda, la neverita de poliestireno, pues la placa térmica, como pueden ver ahí, hay placa térmica que vienen con el pegamento, que no hay necesidad de ponerle pues cinta pegante. En mi caso, esta viene con pegamento, claro está, pero ya después de tanto uso, removiéndosela y poniéndosela a los terrarios, pues ya ha perdido el pegamento, entonces tengo que agregarle cinta pegante para que se mantenga en su lugar. Pues aquí en la esquina le he hecho pequeñas ranuras para poder pasar los cables, porque si lo pongo encima lo que va a hacer es que va a quedar poco abierta la nevera, y lo que va a hacer es que se puede escapar el calor. Déjame cerrarla para que puedan ver. Miren cómo se ve. El termostato puede ser de cualquier marca, no importa la marca que sea, siempre y cuando tenga pues una precisión y te funcione, porque la función del termostato es mantener una temperatura programada. No importa la marca que sea, en mi caso yo uso este de laboratorio Sila, es muy bueno. Pero los termómetros también son importantes agregarlos, ya que muchos termostatos pues no son muy precisos. Hay termostatos que quizá se disparan 2 grados menos o quizá 2 grados más. Entonces, cuando nosotros ponemos termómetro, se recomienda poner por lo menos 2. En mi caso yo coloco 2 para que así, si nada más pusiera 1, lo que va a suceder es que no voy a darme cuenta si es el termómetro que está fallando o es el termostato que no es preciso. Entonces, al yo colocar 2 termómetros, lo que me va a dar una precisión más exacta de yo saber cuál es el que está fallando, si es la precisión del termostato o los termómetros. En mi caso, como yo coloco 2, yo sé que mi termostato tiene un grado inferior a los
termómetros, por ejemplo, si yo lo pongo en 26 grados, el termostato siempre se dispara en 27, porque los termómetros suben a 27. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que bajarla a 25 para que el termostato se dispare en 26. El termostato tiene ese pequeño error. Y en decir, muchos termostatos también tienen esa costumbre de no ser tan preciso. Por eso es muy importante tener termómetros adicionales, ya sea análogos, digital o el termómetro que sea, siempre y cuando a usted le guste, o los termómetros que usted más le hace mejor el trabajo, pero yo os recomiendo mejor los digital, ya que tienen una mejor visualización y son más cómodos a la hora de hacer el trabajo. En mi caso yo tengo otro también aquí. Este mide en grados Celsius y este mide en grados Fahrenheit. Ya como yo vivo en Estados Unidos, pues aquí la temperatura se clasifica por Fahrenheit. Pues nada, los materiales que utilicé: la neverita, la placa térmica, el termostato, como pueden ver ahí, un conco de agua y listo. No necesitan más nada de ahí. Siempre y cuando antes de agregarle la temperatura a los huevos deben checar y deben saber qué temperatura es la que se recomienda para dichos huevos que vayan a incubar, para que así los huevos puedan desarrollar y puedan crecer pues sanamente. Ya le había dicho todo. La sonda del termostato debe estar lo más cerca posible de los contenedores de huevo. Los contenedores deben estar lo más lejos posible de la placa térmica para que así el calor no sea excesivo en los contenedores de incubación, sino que mientras más lejos están, mucho mejor, porque así la temperatura, como quiera que sea, la temperatura va a calentar toda esta área. Pero claro está, sabemos que de esta parte aquí de la placa térmica, pues la temperatura es más excesiva, pues por ende, por la misma sencilla razón, la sonda debe estar lo más lejos posible, pero deben estar cerca de los contenedores, y los contenedores deben de estar lo más lejos posible de la placa térmica. Conforme la temperatura vaya aumentando, la temperatura programada, pues el termostato lo que va a hacer es que va a tumbar la corriente y el funcionamiento de la placa térmica una vez alcanzada dicha temperatura. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado de cómo tener una idea de cómo elaborar o cómo fabricar y hacer una incubadora casera, y ven que es muy sencillo, muy fácil, muy barato y son muy precisas, porque yo no he tenido ninguna baja, no he tenido no se me han echado a perder ningunos huevos de los geckos crestados y de los geckos leopardo, que ahí es que más yo pues me especializo en estas crías. Y también se me estaba escapando que los termómetros deben de estar por lo menos lo más cerca posible de los contenedores de incubación, para así tener una idea de la temperatura que están recibiendo pues los contenedores. Aquí está. Siempre la neverita hay que mantenerla cerrada, claro está, para que así la temperatura pues dentro haga su trabajo. Pues nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo de cómo preparar, cómo elaborar, cómo hacer una barata y sencilla incubadora pues casera para tus huevos de cualquier tipo de reptil que usted esté pues empezando a criar o piensa comenzar a criar. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.